de 3 a 5 milímetros de grosor la rebanada del pedazo, ¿sí? Para pituitaria o para la silla turca, incluida obviamente la pituitaria y su infundíbulo, su cisterna supracelar y la cisterna intracelar, y obviamente los senos cavernosos, que se encuentran a los lados, ahí en la zona de los senos cavernosos, ahí va, los senos cavernosos, la carótida, en su segmento, en su segmento celar, que le llamamos, de la silla turca celar, ahí va el tercero, cuarto, quinto y sexto par craneales, ¿verdad? Y obviamente, pues más cosas. Pero en esa zona también podemos verla, y ahí usamos cortes normalmente cuando hacemos una silla turca. También está el quiasma óptico por encima del infundíbulo. Usamos cortes de 1 milímetro. En esos cortes son demasiado finos, se gastan secciones delgadas de grosor, todos, 5 cortes la paso, menos de 5 cortes la paso. No, por eso se hace milimétrica, igual que la silla turca. La silla turca tiene un diámetro anteroposterior de 13 milímetros y un diámetro de la base del infundíbulo a la par craneal en sus diferentes características, sí, pues no vamos a poder lograrlo, porque definitivamente va a haber un problema porque con un corte pues no te define nada. Por eso los cortes, los más chiquitos, los hacemos obviamente en milímetros. Hay algunas circunstancias en que los tumores son grandes, por ejemplo, y de todos modos, aunque yo tenga hay un paciente con un antecedente de un macroadenoma hipofisiario, en donde la silla turca está totalmente abierta, con una doble pared posterior, con una ocupación completa de la zona celar, intracelar y extracelar, con desplazamiento del quiasma óptico, con aplastamiento o invasión, aunque histológicamente los macroadenoma hipofisiario es todo tumor mayor de 10 milímetros. 11 milímetros se considera ya macroadenoma hipofisiario. Entonces, si es un gran macroadenoma de varios centímetros, donde hay compresión al piso del tercer ventrículo, eso ya te produce una endocefalia. O si la lesión sale y es tan grande que comprime el quiasma óptico o comprime el anillo de Zinc, donde se encuentra el nervio óptico, o afecta los senos cavernosos. Ahí tenemos, como les dije, el motor ocular común, el motor ocular externo, el patético, el trigémino, ramas del trigémino. Todo eso, pues obviamente va a salir afectadísimo. Sí, se puede meter hasta la fosa media, afectar los lóbulos temporales, un tumor llamado macroadenoma. Entonces, de todos modos, aunque son tumores grandes, yo sigo recomendando, por ser ese tipo de tumor, normalmente mayores de 1 milímetro. Ahora, hay cosas que la tomografía computada no puede hacer. Por ejemplo, microadenomas hipofisiarios, todo tumor de 10 milímetros para abajo, dentro de la pituitaria, que no afecta la región celar, que es la región ósea. Obviamente no afecta prácticamente los diámetros de la propia pituitaria, ni afecta la cisterna pericelar o supracelar o el propio infundíbulo. El mejor estudio para silla turca, incluida obviamente la pituitaria y el infundíbulo, tanto adenohipófisis como neurohipófisis, lo mejor es la resonancia magnética y eso está comprobado. Sí, o sea, si yo voy a pedir un estudio de pituitaria, de preferencia eso. Ahora, si llegan a un servicio como el nuestro, a un hospital como el nuestro, donde de repente el paciente aparece con algún tiro, algún tipo de mianopsia, ¿sí? En donde ya lo ve un campo visual, ya se le ennegreció el otro, bueno, demuestra su macroadenoma, bueno, pues órale, se demuestra el macroadenoma. Histológicamente, los macroadenomas son benignos, hay que saber qué es lo que van a producir, porque hay prolactinomas, porque hay tumores de células, tumores de hormona de crecimiento, porque hay macroadenomas no funcionantes, que es la mayoría, afortunadamente la mayoría son no funcionantes, sí, nada más crece como loca la pituitaria, pero no produce nada. Pero el efecto de un tumor de ese tipo, muchachos, es que no solamente este tipo de tumores, si producen hormonas, demás, malo. Y como afectan toda la periferia, como dijimos, piso del tercer ventrículo y lo comprime, hidrocefalia. Compresión a tercero, cuarto, quinto, sexto, seno cavernoso o carótida celar, problemas. Comprime
decir problemas. O sea, comprime algo, problemas. O sea, ese es un problema. Y entonces a veces hay tumores con comportamientos altamente malignos. Yo no dije histológicamente, dije comportamientos. Actualmente los tumores se dividen en histológicamente malignos e histológicamente benignos, pero con comportamiento maligno. Y el comportamiento maligno es terrible. Por ejemplo, tú puedes tener un feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, como ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, y produce noradrenalina y epinefrina a lo bestia. Es histológicamente benigno, pero cada vez que se exprime el condenado tumor, o sea, cada vez que se le antoja, ¿sí? Se exprime, manda norepinefrina a lo bestia, adrenalina a lo bestia, te produce una hipertensión arterial paroxística y el paciente puede tener una hemorragia cerebral. O sea, el comportamiento es maligno, aunque histológicamente no es metastásico. Por eso hay que diferenciar qué es de lo que estamos hablando. Avanzamos a la siguiente, muchachos. Bueno, anatomía del mediastino. Así, pasa a la siguiente, nos echamos la anatomía del mediastino, lo que veamos. La siguiente, por favor. En el primer corte, nos vamos a primer corte. Primer corte de la anatomía del mediastino. ¿Qué es el mediastino? Pongan la atención. El mediastino es el espacio medio torácico extrapleural. ¿Qué es el mediastino, Sofía? Espacio, porque no es una cavidad, es un espacio, pues si no es una cazuela, por eso no es una cazuela, no es una cavidad, no estamos hablando de una cazuela para hacer frijoles, o sea, no está dura, es un espacio que si tú quitas el corazón, pues desaparece el espacio. Una cazuela, le quitas los frijoles y sigue la cazuela ahí, ¿verdad? Eso es otra cosa. Ese es un espacio virtual. Virtual significa que si le metes algo a la bolsa, es como las bolsitas esas que nos mandan, muchachos, nuestras mamis, sus mamis. Bueno, yo solito me la hago en la mañana. Meto mi sandwichito y meto en una bolsita de el Ziploc, creo que se llama, Ziploc, meto mi sandwichito en la bolsita, pero cuando tú sacas la bolsita de la cajita, Sofía, pues la bolsita está obliterada, es igual, el mediastino es igual. Es un espacio. Ya cuando le echo el sándwich, pues ya se ve, oye, la bolsita tiene un sándwich, ¿no? Pero la bolsita no es la bolsita, ¿no? Espacio medio torácico extrapleural. El órgano más grande que tenemos en eso, más grande, es el corazón. ¿Cuál es el más importante? Pues todos son importantes, porque pues a lo mejor si se te... A ver, si te da un ataque cardíaco, ya te mueres, el corazón. Si te cortan los dos frénicos, ya te moriste, porque no vas a tener con qué respirar. Pues imagínate 2 parálisis diafragmáticas, Sofi, pues ya mejor busca lugar en el panteón, porque pues ya ¿quién fregados te va a hacer mover los diafragmas? Pues nadie. O sea, podemos vivir con una parálisis diafragmática, pero imagínate 2, sería una tan mala suerte, se mueren instantáneos. Los músculos intercostales y compañía del tórax son músculos accesorios. El verdadero músculo, pues es el diafragma. Ahora, vamos a ir de arriba para abajo, ¿qué es lo que contiene? Nos están poniendo aquí en el primer corte, en el de arriba, mano izquierda de ustedes, la parte superior donde se encuentran las zonas apicales. Eso es una ventana para ver pulmón, para ver mediastino, ¿sí? O abdomen, que es lo mismo, para abajo sería abdomen. Y ahí, obviamente a los lados están los pulmones y no se ven como tú los quieres ver porque esto no es una ventana de pulmón, esta es una ventana de mediastino. Y entonces aquí vemos arriba los 2 troncos supraórticos, arriba, adelante de la tráquea, que está con TR, la tráquea en medio, y a un lado la arteria subclavia izquierda. ASI es la arteria subclavia izquierda que la tenemos en ese corte. El siguiente corte transverso, le metieron obviamente contraste endovenoso, hidrosoluble, yodado, no iónico, me lo vuelvo a repetir, le metieron contraste hidrosoluble, yodado, radiopaco y no iónico. Todo, o sea, se llama yodo hidrosoluble. Y obviamente tenemos en las letras, en el segundo corte arriba, BQCD, una bola blanca, esa es la vena cava. Bueno, en este caso es el tronco braquicefálico derecho. Tenemos tenemos 2 troncos braquicefálicos venosos. En este caso dice que es el tronco venoso braquicefálico derecho. O sea, de los 2 troncos, pues es el derecho. Los aórticos nomás tenemos un solo tronco braquicefálico común, pero estamos hablando de arterias.
Hay ocasiones en que podemos tener los dos como variantes anatómicas. Recuerden que cuando la aorta está en su posición horizontal, emerge el tronco arterial braquicefálico que da la carótida primitiva del lado derecho y la subclavia derecha. El segundo vaso que sale es la arteria carótida primitiva izquierda y el tercer vaso que sale es la arteria subclavia izquierda. Pero hay variantes anatómicas. A veces tenemos doble de todo o hay variantes que las pueden ir a leer, a lo mejor que puede haber una en su libro, el negro, ¿cómo se llama el libro negro de muy famoso del que hace los dibujos? De anatomía, ahí viene todo. El Éter. ¿Éter? Ustedes sí lo compraron, los demás se lo piratearon, por eso no se acuerdan de él. Mira, Lilian ya se rió, significa que tiene pecado, se lo debe haber pirateado ahí de alguna página. Ya los Le saqué copia, profe. ¿Eh? Le saqué copia yo. Ah, pero pues es pirateárselo, amiga. Pues estás violando los derechos de autor, como los violo yo todos los días. No, no hagas eso. Soy una buena niña. Mira cómo quedamos. Pregúntale a la doctora Macrina cómo quedamos todos los demás. Ya, los grandes ya estamos echados a perder. Ustedes paguen sus impuestos, paguen sus derechos de autor. Bueno, ahí tenemos entonces ese en blanco. Toda la parte horizontal de la aorta que va de adelante a atrás y obviamente va de la derecha, de la parte derecha a la parte izquierda hacia atrás y llega a estar prácticamente paralela al muro lateral, prácticamente entre el muro anterior y muro lateral izquierdo de la vértebra. Esa es la aorta. El tercer corte, más abajo, empieza la aorta ascendente que sale del ventrículo izquierdo. Y ahí mismo, hasta atrás, en el muro lateral, en este caso izquierdo de esa vértebra, está la AD, que es la aorta descendente. Pegadito a la aorta ascendente está la arteria pulmonar. Prácticamente ya nos está apareciendo, con la letra PI, es la arteria pulmonar izquierda. Pero en el siguiente corte, que es el cuarto, que ya tenemos ahí, vena cava superior, ¿sí? Que es más abajo, aorta ascendente, que ya vemos que sale directamente del ventrículo izquierdo, arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, que sale prácticamente del ventrículo derecho, sí sale a la izquierda, pero se dirige hacia la derecha, y luego emergen sus dos arterias más importantes por debajo del piso de la aorta horizontal, abajo del piso. Y más abajo están ya la aorta descendente, los bronquios. En el tercer caso, en el tercero, estamos viendo ahí todavía la carina, por eso le pusieron la letra C, el tercer corte, la letra C donde están los bronquios, ahí está la carina y luego ya están los bronquios. Seguimos y es el mismo, es de adelante a atrás, está muy blanco la vena cava superior. ¿Por qué está muy blanco el sistema venoso? Porque el medio de contraste lo ponemos directo a las venas, muchachos, a las venas periféricas, manos, articulaciones del codo, aquí en los pliegues del codo, o a veces los podemos poner también en los pies. En algunas ocasiones cuando no encontramos pues venas buenas en la mano, ya muy, muy derrotadas. Tenemos entonces la vena cava superior, aorta ascendente, tronco de la arteria pulmonar derecha, un vaso pulmonar desde la pulmonar izquierda y hacia atrás tenemos la aorta DAD, aorta descendente. Seguimos y tenemos igual la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda ya apareció. Llegan las dos tronquitos que son la vena pulmonar superior derecha y el de abajo, el de atrás, pegadito entre la aorta AD, entre la aorta descendente y la aurícula izquierda, tenemos la vena pulmonar superior izquierda. Son 4 venas pulmonares, llevan sangre oxigenada hacia el circuito menor y esa sangre oxigenada se la llevan a la aurícula izquierda. ¿Ok? Son venas porque obviamente vena es todo lo que lleva el flujo centrípeto, o sea, hacia el corazón, no importa si es con oxígeno o sin oxígeno. Y arteria es todo aquello que lleva el flujo hacia afuera del corazón, flujo centrífugo. ¿Sí? No es, el otro es centrípeto, este es centrífugo. Centrípeto es hacia el corazón, venas. Puede ser, si es el circuito mayor, llevan la sangre no oxigenada. Y si es el circuito menor, llevan la sangre oxigenada, arterias. Las arterias
todo su flujo es centrífugo y llevan sangre oxigenada. En el circuito mayor llevan la sangre oxigenada y en el circuito menor las arterias pulmonares llevan sangre no oxigenada. Sí, entonces eso tiene que ver con hacia las direcciones. Se dirige hacia adentro, se dirigen hacia adentro, hacia el corazón, centrípeto. Se dirigen hacia afuera, centrífugo, el flujo. Muy bien, avanzamos. Espero que me haya explicado. Ya vamos en la parte media del corazón, con las letras A, U, I, aurícula izquierda. Tenemos las dos venas pulmonares, la vena pulmonar izquierda, la vena pulmonar derecha. Ya nos están poniendo la letra I de inferiores porque llevamos un corte más abajo. Recuerden que son dos venas pulmonares superiores, dos venas pulmonares inferiores. Se embocan en la... espérame tantito. Desembocan en la aurícula izquierda. Atrás del contorno posterior de la vena pulmonar inferior izquierda se encuentra la aorta descendente, que sigue obviamente su trayecto hasta que se divide en las arterias ilíacas primitivas. Recuerden que el último tronco o la última arteria que normalmente da la aorta es la arteria sacra media, que es pregunta de examen. La arteria sacra media es la última de las arterias que emergen directamente de la aorta en descendente. Luego ya se forman las diferentes las arterias ilíacas primitivas izquierdas y derechas. Vemos la aurícula izquierda y vemos hacia adelante con las paredes muy gruesas, el ventrículo izquierdo con VI. Este paciente tiene paredes muy gruesas. Yo en lo personal, como es un paciente grande, ¿por qué sé que es un paciente grande? Porque las vértebras, el cuerpo vertebral tiene un osteofito, tiene un chichón blanco hacia adelante, tiene chichoncitos blancos adelante, son los osteofitos. Ese paciente, en la segunda imagen, donde está AUI, que es la aurícula izquierda, y luego hacia el frente, hacia el esternón, BI, que es el ventrículo izquierdo, es una hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, muy significativa en las pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica de origen idiopático. Del lado contrario, arriba, adelante y hacia la derecha, está la aurícula derecha, AUD, que le pusieron ahí, y un pequeño segmento del ventrículo derecho. Entonces, en una radiografía de tórax, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que se representa aquí en el corte transverso? Por eso en un teletórax vemos el ventrículo izquierdo, el contorno izquierdo del ventrículo izquierdo, ahí está. Y el contorno, el lado derecho de la aurícula derecha, ahí está. Adelante, atrás del esternón, está el ventrículo derecho, que no vemos en un teletórax, y atrás está la AUI, que es la aurícula izquierda, que tampoco vemos en situaciones normales. En situaciones patológicas, por crecimiento de la aurícula izquierda o por crecimiento del ventrículo derecho, obviamente tenemos características propias de los cambios morfológicos del corazón. Una aurícula izquierda muy grande, sí, puede comprimir atrás, donde dice AUI, atrás hay un agujerito, hay una imagen blanca antes de la vértebra con un puntito negro. Ese es el esófago. La aurícula izquierda debe de permanecer muy cerca, obviamente, del esófago, que se encuentra en el mediastino posterior. Pero cuando la aurícula izquierda crece, por las circunstancias ya conocidas, hablando en específico de las lesiones de la válvula mitral o hablando en específico de las comunicaciones como la comunicación interauricular y la persistencia del conducto arterioso y obviamente en algunas ocasiones también, y la comunicación interventricular, cualquiera de las tres, obviamente va a crecer la aurícula izquierda y eso nos va a comprimir el esófago. Antiguamente, ya les habíamos mencionado, no sé si con ustedes, que si la aurícula izquierda en forma normal no tiene contacto con el esófago, pero si tiene contacto con el esófago ya tenemos crecimiento 1 de aurícula izquierda y de ahí se divide en contacto, compresión, desplazamiento y fractura del esófago, que son los 4 grados de crecimiento de aurícula izquierda y que así se miden. Una paciente con un grado 3 o 4 de crecimiento de la aurícula izquierda nos puede dar un problema de disfagia, primero obviamente a líquidos, primero a sólidos, terminando con disfagia de líquidos hasta ya no comer. Avanzamos a la siguiente. Sí, lo estaba llenando ahorita. El viernes creo que tú pedir esto. Un momentito, ahí voy.
El 10 es lo mínimo. Sí. Es que ahorita No te preocupes, nada más era eso. sí, es que me tardé en entrar porque ya me volvieron a cambiar la contraseña de aquí. Pues porque todos se cuelgan cada semana, amigo, y cuando ya otra vez Fernando y yo como 50 colgados. Otra vez cambiar contraseña. Ay, no, ¿por qué en México no cambia? Bueno, te dejo. Bueno, aquí estamos viendo una ventana de pulmón que es maravillosa para ver ahora el COVID, maravillosa para ver metástasis, maravillosa para ver infartos pulmonares, maravillosa para ver pulmonías o neumonía, maravillosa para ver todo lo que tiene que ver, tamaño de los pulmones, neumotórax, no sé, atelectasias, etcétera. Todo lo que viene siendo los 5 síndromes que yo creo que pronto ya los vamos a ver, que es el síndrome de neumotórax, el síndrome de rarefacción, que es del EPOC, el síndrome de derrame pleural, el síndrome de cavitación y el síndrome de consolidación pulmonar, que son los 5 síndromes pleuropulmonares. La anatomía, bueno, pues ya las dijimos, no tiene caso repetirlo, ustedes la están viendo que es de la parte superior del ápice hasta la base pulmonar, y aquí nada más para agregarle que un lobulillo pulmonar secundario es esencial para comprender las alteraciones patológicas de las enfermedades pulmonares y para interpretar los hallazgos en tomografía. Entonces es importante aprenderse el lobulillo pulmonar secundario, el primario, ¿cómo se llama? Los bronquiolos respiratorios, los otros bronquiolos, o sea, eso es fundamental para poder nosotros ver los 2 patrones básicos que se ven por radiología e imagen, que incluye la tomografía computada. En radiología e imagen, como somos estudios macroscópicos, o sea, es lo que nuestros ojos pueden observar sin tener que entrar al microscopio, que es otra cosa, ¿sí? Sino a tú, Lilian, los demás chicos que están con nosotros como observadores. Entonces, nosotros lo que vemos son 2 patrones de alteraciones morfológicas. Este sería un patrón normal. Prácticamente vemos nada más vasos sanguíneos, estamos a nivel de la aorta, donde está la aorta ascendente, la aorta descendente un poquito arriba de la carina, ¿sí? Estamos viendo el tronco de la arteria pulmonar izquierda, el bronquio izquierdo, el bronquio derecho y el ligamento triangular o ligamento retroesternal o esternal, que está atrás del esternón y que se conecta al mediastino, que es un ligamento que tenemos normal. Bueno. Y obviamente atrás, a la izquierda de la aorta descendente, no se ve ahí, pero está el esófago. Eso es algo normal. Los 2 patrones que normalmente vemos patológicos son ocupación de espacio aéreo, ¿sí? Y el otro patrón es la ocupación de espacio intersticial. La ocupación de espacio intersticial, muchachos, incluye las paredes por fuera, obviamente, las paredes por dentro, o sea, bronquios, tejido areolar, tejido conjuntivo, ahí van ganglios, van los vasos sanguíneos, vénulas y arteriolas, sistema nervioso esplácnico, todo eso va ahí en medio entre los septos, y eso cuando se afecta es el intersticio. Su patrón más básico, o el que mejor conocemos, son las fibrosis pulmonares. Las más patentes, o las que más fácil aprendemos, son las neumoconiosis, que son las enfermedades de tipo laboral por inhalación de polvos inorgánicos normalmente. Ahí vienen en consecuencia la beriliosis, la bagazosis, que es la inhalación del polvillo de la caña de azúcar en los ingenios, que así se llaman, donde recogen la caña de azúcar aquí en el estado de Morelos, por ejemplo. O tenemos, no sé, la antracosis, la silicosis, la varitosis, la enfermedad de los hongos, la enfermedad de los cultivadores, de muchas cosas. Normalmente es por inhalación de partículas muy pequeñas, que menores de 0.5 milímetros o algo así, que se inhalan rápidamente y pudieran pasar más allá de los lobulillos respiratorios. Este patrón se llama, normalmente produce una fibrosis pulmonar y sería un patrón de tipo intersticial. También tenemos patrones de tipo intersticial en los pacientes que inhalan polvos desde el punto de vista orgánico. O sea, las señoras o las personas que trabajan en granjas inhalando las cacas del pollo, por ejemplo, las cacas de las plumas de los pollos, de las aves, de las palomas, los que tienen palomas en su casa o aves de campo. Bueno, puedes tener, por ejemplo, un pollo en tu casa porque te lo vas a comer. Y si vives en una zona nice, pues tienes un faisán, ¿verdad? Va a depender qué tipo de ave tengas. O si vives en África, a lo mejor te encuentras un avestruz.
Todas son aves, unas chiquitas y otras muy grandes, pero me imagino que todas echan lo misma popó de diferente tamaño. Esos mismos polvos. No sé si los ángeles, como dicen que tienen alas, también puedan echarte polvo si se te acercan. Y entonces, ahí van, mi mamá decía que había unos animalitos en las aves que les decían gorupos. Entonces no sé qué significan los gorupos, pero me imagino que son algún tipo de ácaro, que las palomas echan ya ves que echan sus vuelos a andar, sus alas, y luego muchas señoras tienen que palomitas y gallinitas y patitos. Bueno, si son de alta clase social, pues van a tener, como les digo, el faisán, el pavo real de muchos colores, ¿no? Y ya si están en África, pues su avestruz, o en Australia la ñandú, que me imagino, allá ves que está el otra ave muy grande que se llama ñandú, para los que les gustan los animalitos, ¿verdad? Toda la que es la biología. Y pues si inhalas esos polvos, normalmente son orgánicos. Y normalmente esos te dan la patología del síndrome de pulmón de hipersensibilidad. La llamada, ahorita les digo porque cómo se me olvida el nombre. ¿Cómo le dije que se llamaba ese nombre, doctora? De la patología que me dijo la vez pasada. El síndrome del pulmón hipersensible es la de las... se me va el nombre, empieza con T, creo que con T, ¿no? No, es una neumonitis obviamente química. Ahorita me lo dice. A ver, ahorita se los digo, porque es frecuente aquí en México, porque mucha gente tiene aves de corral en su casa. Pueden hablar eso y tener ese pulmón hipersensible, o pulmón, así le llaman, pulmón hipersensible. Y ahorita les digo el nombre, porque esa enfermedad tiene 4 grados y el grado más avanzado ya es la fibrosis pulmonar. Que es ay, se me fue el nombre, ahora sí, voy a echar otra tacita de café porque ya a los 59 años, aunque me veo de 25, ya mi neurona anda como medio desgastada. Lilian, eso es tener actitud, ¿eh? Espero cuando tengas 59 y le digas así a los chavos de 22. Me acuerdo del Marichalar, ¿eh? Me acuerdo del Marichalar que decía que yo, que tengo 59, parezco de 22. No, porque si no pienso así, estoy muerto, así, me voy al calabozo. No, pues sí, mejor me la llevo relax, ¿no? Si no, como me contaron mi familia, que una prima, les digo aquí a los compañeros que se murió el viernes, que dice que comió mi prima allá en Monterrey, ya ves que yo nací allá, comió mi prima el viernes, se quedó dormida y ya no despertó y se murió. Le digo, bendito Dios, que no le dio lata a nadie, se quedó, que no hizo ni ruido, nomás la fueron a mover y ya estaba bien muerta. Se ha de haber comido una sandía la güey y le dio el patatón. Ay, no te rías, Lilian. Me imagino que no sé si se están riendo los demás, pero yo sí me río, porque dijo, ¿cómo que comió? ¿Que se comió un pollo Kentucky? ¿Qué le pasa? Se había comido un marrano y mi madre me invitó indigestión y se murió. Le dio una pancreatitis a la huella y se murió. Bueno, avanzamos con la siguiente, muchachos. Bueno, entonces tenemos el patrón intersticial y el patrón de ocupación espacial. Los patrones intersticiales son todas las fibrosis son, obviamente, el pulmón de las neumonías, el pulmón de hipersensibilidad. Ay, no me acuerdo el nombre, ¿no se acuerda usted? ¿Cuál es el sinónimo? A ver si alguien pone en el Google pulmón de hipersensibilidad o pulmón hipersensible o neumonías de pulmón hipersensible y tiene un sinónimo, que ese es el que más se usa, pero se me fue el nombre, mi doctora. ¿No? No, es una neumonitis por hipersensibilidad, pero ¿cómo se le llama? No, otra. Pero ¿No es hiperreactividad bronquial, doctor? No, esa no existe, no. No, sí existe, pero no existe, es muy difícil encontrar esa. Esas todos se quejan, y no, yo digo que no existe. Nada más que todos echan mentiras para incapacitarse aquí. Pero ¿Alveolitis? Alveolitis alérgica extrínseca, ya mi doctora. No sé por qué siempre digo que empieza con T, pero la verdad empieza con A, ¿sí? Te digo, es lo único por lo que se me notan mis 59 años, Lili. Alveolitis alérgica extrínseca o pulmón hipersensible. Algo así, ¿verdad? Neumonía por hipersensibilidad, que son las inhalaciones de los polvos de las catiux,
las poporriux de todas las aves. Así que ave que se acerquen, ave muerta, deliciosa, bien cocinada y cómansela. Fuera de ahí no se le acerquen ni a los ángeles. Les vaya a caer un pinche piojo, un gorupo de un ángel y les da la neumonía por hipersensibilidad. No se les vaya a pegar algo de las alas. Bueno, y entonces son lesiones que producen fibrosis pulmonar. Cuando no encuentras causa de una fibrosis pulmonar, y ya se estudió todo, le dicen el síndrome de Hamann con HWM, Hamann-Rich. Pero pues eso yo he visto 1 o 2 porque nunca se ha sabido por qué fue la lamentada fibrosis. Estoy hablando de fibrosis generales, muchachos, o sea, de ápice a base, de adelante para atrás y de adentro para afuera. Esa es una neumonía por hipersensibilidad o una alveolitis alérgica extrinsica. También tenemos fibrosis pulmonares segmentarias, pero esas no las da normalmente la tuberculosis. ¿Sí? O sea, la tuberculosis de la calle, la que adquieren en la calle por no bañarse nunca, por vivir todos ahí 5,000, por no gastar dinero, porque no quieren mover una mano, no quieren comprar un jabón, son los puerquitos, no lavan la ropa, se juntan con todos los demás puerquitos y obviamente se llama hacinamiento. Todo el mundo va a decir que porque no hay dinero, pues efectivamente no hay dinero, no hay dinero. Entonces, pues todos viven juntos y eso lo vimos ahora nosotros mucho con el COVID. Por eso yo les decía, ayer aparecieron una neumonía miliar. Ayer apareció una neumonía miliar. Pero la neumonía miliar es diferente, porque como es una neumonía de tipo hematógeno, infiltra en forma nodular ambos pulmones. Claro que puede producir también la expulsión del virus, el ácido alcohol-resistente, ¿no? El mentado virus, la tuberculosis, el Mycobacterium, ¿sí? Entonces, claro que sí, pero ayer vimos una miliar. La miliar normalmente son pequeños nódulos pulmonares esparcidos de arriba abajo, de lado a lado, de adelante para atrás, sí, pero no es una fibrosis en sí, sino es la presencia de múltiples nódulos tuberculosos esparcidos en el pulmón, pero también va a tener esparcidos en el hígado, en los riñones, en las suprarrenales. Si es una mujer, en la pared uterina, si es en los riñones, en el vaso, en las paredes gástricas, intestinales, en el peritoneo, en la pleura, en el pericardio. Eso es una tuberculosis miliar y puede tener también miliar arriba en el encéfalo. Esa es diferente porque es un paciente inmunocomprometido o un paciente inmunosuprimido. Y la otra, la que yo les estoy diciendo, es la fibrosis segmentaria, pero esa es la tuberculosis del hacinado, del que no tenía nada, del que nunca padeció ningún problema de inmunocomprometido o inmunosuprimido, y por juntarse con toda la familia, pues sin dinero. Miren, sin dinero, sin educación, y de por sí cochinones, flojos y puercones y sin agua y sin drenaje, pues ¿cómo no les va a dar la tuberculosis? Y luego encerrados con el COVID porque son bien obedientes y le hicieron caso al gobierno, pues luego aquí por eso es pues sí. Nunca habíamos visto nosotros tanta tuberculosis en mi vida, hasta este año, que aparecieron de 5 a 10 por mes, de 5 a 10 por mes estaban llegando, y ahorita todavía siguen llegando las tuberculosis. ¿Qué pasó? Pues sigue apareciendo, muchachos, y esa es una fibrosis segmental, sí, de un segmento, de un lóbulo, normalmente produce una cavitación, produce una retracción, etcétera, y normalmente son en los ápices. En algunas ocasiones puede tener fibrosis basal en pacientes que tienen bronquiectasias. Las bronquiectasias basales son de los fumadores. La bronquiectasia es una distorsión anatómica de los bronquiolos distales, sí, y ahí puedes tener en esa que es una dilatación e irregularidad con hipertrofia y obviamente también hiperplasia de las células mucoides de esas zonas, y entonces el paciente va a tener una alteración de la conformación en sí de los bronquios, bronquiolos distales y bronquiolos respiratorios. Y ahí te da si la alteración es pequeña, normalmente es de tipo cilíndrico. Si la alteración es media, normalmente le llaman varicoide, con aspecto varicoide, como una vena dilatada en una insuficiencia valvular venosa. O una bronquiectasia sacular, ¿sí? Cuando son gigantescas, esas son basales. También hay bronquiectasias apicales que te pueden producir esas fibrosis y son los niños que nacen con la enfermedad que se llama fibrosis quística, que es una enfermedad congénita por el problema que tienen en las glándulas exócrinas, como que tiene que ver con el páncreas, en su secreción
a los vías biliares o las glándulas salivales, ya sea, pues obviamente las parótidas, las submaxilares o las sublinguales, y obviamente también pues la glándula lagrimal, y en esos pudiera tener un problema agregado causado por una aumentada enfermedad llamada fibrosis quísticas. Y en el pulmón, cuando afecta eso, las bronquiectasias son apicales, a diferencia de los formadores que son basales. Bueno, y el otro patrón radiológico, bueno, también tenemos edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, que es, las alteraciones en el equilibrio hidrostático y ortostático que sufren los líquidos dentro de nuestro cuerpo, pueden afectar la vía aérea. Si empieza a tener el paciente una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, por alguna razón son ejemplos de insuficiencia, obviamente se van a llenar primero el intersticio, que es el retículo, porque ya tiene problemas por la falla cardíaca o la falla renal. Pero si se sobrepasan esos líquidos, empiezan a llenarse los espacios aéreos del pulmón, y eso se llama ocupación de espacio aéreo, que es el segundo patrón. Y el, por ejemplo, el edema pulmonar primero, perdón. Ya es hora de irnos, ya es hora de irnos. Ya nada más para terminar, el edema pulmonar empieza a ser intersticial, y si no se controla, o ustedes como internistas, urgenciólogos, no lo controlan, termina siendo un edema agudo pulmonar de ocupación de espacio aéreo, a tal grado que el paciente empieza a secretar, empieza a expulsar y a escupir el agua por la boca, ya cuando aquello se rebalsa y pasó a las vías aéreas. Son patrones de tipo intersticial, sí, como todos los virus, patrones de tipo intersticial. El que hemos visto últimamente, normalmente, porque yo casi no veía nada, el patrón viral, pues casi no hay sarampión, casi no hay varicela, casi ya no hay ningún virus, ni herpes, pues eso casi ni hay, pues, pues llegó el COVID y ese sí hay, pero a kilos. Y ahí, con el COVID, uno aprende a ver los patrones de tipo intersticial. Y obviamente los patrones en el COVID por tomografía, pues se dividen en 3 fases para hablar del COVID, que es el llamado vidrio despulido, que es la primera fase de los primeros 7 días, del 8º día al 15º día es el empedrado, y después de los 15 días ya empieza la zona de consolidación COVID, que son las 3 fases de la lesión COVID. Y después hablamos del patrón acinar, porque ya vimos ahí el acino. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? ¿La próxima clase? La próxima semana. El próximo martes, martes. ¿verdad? Perfecto, muchachos. Espero que les vaya sirviendo todo lo que vamos viendo y como vaya cayendo. Adiós. Adiós. Muchas gracias, doctor. Buen